de 4.300 en el resto del mundo. Vamos a ver cómo está la situación hoy en Italia, en el norte de Italia específicamente. Nos vamos a ir allí a Milán. Vamos a conversar con César Salvucci, él es periodista de Ahora Roma. César, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Acá estamos en Milán, como ves, calles bastante vacías, más allá del horario lógico, ya es la medianoche aquí. César, bueno, contanos cómo se está viviendo estos días con esta alerta del coronavirus allí. Bueno, hoy viernes se están cumpliendo ya 5 días desde la emergencia en el norte y a decir verdad, la gente está algo cansada, un poquito con las autoridades, algo furiosa, diría más que cansada, porque durante 5 días generaron pánico, literalmente pánico en la sociedad. Y uno camina por las calles y la gente está tranquila. A ver, es cierto, su vida ha cambiado porque no van al trabajo, muchos de ellos trabajan desde su casa, las escuelas permanecen cerradas, pero lo que dicen es, acá en la ciudad de Milán no hubo ningún contagio, el contagio no es mortal, es solo mortal para personas mayores, y claro, su vida se vio afectada y no se sienten respaldadas ni por las autoridades. También critican mucho a la prensa italiana, que al principio de este brote hablaba de muertes y de miedo, y recién ahora empiezan a hablar de gente curada, y ellos dicen entonces que se empieza a reflejar un poco más lo que sucede en Milán, que por cierto, a ver, hay precaución, pero no hay un pánico generalizado como sí quizás hubo el primer día tras la alerta. Ahora, sí hubo algunos supermercados vacíos. César, ahora te voy a pedir que nos cuentes, bueno, cómo se lleva allí la vida diaria y cómo se va acomodando la ciudad con respecto a esto. Pero al momento, ¿son 17 los muertos allí en Italia? No, el último parte de Protección Civil de esta tarde confirmó 21 muertos en toda Italia. Mirá. Y 821 contagios. Y el número de curados, 46 personas que se curaron del coronavirus. Pero bueno, esto es un dato prometedor, pero no garantiza nada, porque a día de hoy no hay remedio ni mucho menos vacuna para este virus. No, por supuesto. Ahora, vos recién hablabas del enojo que se tiene allí con el gobierno porque sienten que han generado un pánico en la sociedad. Ahora, el número de muertos sí, para también ellos indica... injustificado. Bueno, pero el número de muertos, digo, también indica que algo hay que hacer al respecto y sobre todo, bueno, cómo se va propagando esto de país en país. ¿Qué otra acción está tomando el gobierno con respecto a esto? ¿Están proveyendo barbijos, alcohol en gel? ¿Están colaborando de alguna manera con información en los centros de salud? Sí, acá es imposible conseguir barbijos. Lo cierto es que, por otro lado, nadie los usa. La propia OMS dice que los tienen que usar solo aquellas personas que están enfermas. Claro. Acá te diría que es casi imposible encontrar a alguien que usa barbijo. Yo a veces estoy con el barbijo y siento vergüenza porque nadie está usando barbijo. Sí, el Ministerio de Salud va a enviar 35.000 barbijos a las zonas más afectadas. Y por otro lado, hoy se firmó un decreto para que las ciudades más afectadas dejen de pagar impuestos, para que sus ciudadanos no paguen impuestos, tanto municipales como por el colegio, que los chicos esta semana no estuvieron yendo a clases. ¿Cómo sigue el tema de la escolaridad de los chicos de aquí en adelante? ¿Hay alguna fecha tentativa de regreso? ¿Piensan continuar cerrados por el momento? No, el lunes reabren la mayoría de las escuelas del norte. Lombardía no lo confirmó. Este fin de semana se dice que lo van a confirmar. Yo te diría que se van a abrir porque ya decidieron abrir el Duomo de Milano a partir del lunes. Empieza a haber cierta normalidad en la calle. Todo indica que a partir del lunes se van a abrir también las escuelas de Lombardía. Por el momento las del Véneto y otros lugares del norte reabren el lunes. ¿Y qué pasa con los comercios? ¿Qué pasa con los restaurantes, los bares? No sé si hay algún tipo de actividad, recitales y demás cuestiones que se han suspendido al momento. Sí, no, actividades con público masivo no hay, en absoluto. Y los restaurantes hay gente, pero claramente se los nota más vacíos. Hoy viajé en taxi y un taxista me decía, estoy haciendo de turista en Milán porque no hago ningún viaje, Claro. Solo recorro la ciudad. Y estaba indignadísimo, con razón, porque dice, esto nos destrozó. Porque el lunes quizás se levanta la emergencia, pero los turistas van a seguir con miedo de venir a Italia. La gente ya está, el miedo está instalado. Claro. Para los italianos quizás sea un poco más fácil sacarse ese miedo, pero para aquel que tenía un pasaje a Italia, para aquel que fantaseaba venir a Italia,
el miedo va a quedar ahí latente. Sí, de hecho, bueno, son muchas las aerolíneas que han decidido ser más flexibles a la hora de devolver o cambiar un pasaje para aquellos que tenían como destino, ya sea China o también Italia, hoy por hoy. O sea que Sí, eso impacta Italia, de lleno, claro. por su parte, Italia ha tomado nota de esto y durante los últimos días desde el gobierno están haciendo especial énfasis que no hay ningún peligro de venir. Es un destino más de la Unión Europea y lo que ellos dicen es cierto, somos uno de los países con mayores casos detectados de coronavirus después de China, pero la justificación es acá detectamos casos porque los buscamos. No quiero nombrar ningún país, pero algunos hablan de otros países y se preguntan cómo puede ser que países limítrofes no tengan casos. Eso significa que no los están buscando, porque el coronavirus, los síntomas son una gripe, Claro. son los síntomas de un resfrío. Entonces ellos dicen, nuestro método es bueno. Claro, el lado negativo es que detectamos casos todos los días. Claro, o sea, pero ellos dicen, está presente en toda Europa. Es decir, que lo que sospechan o dejan entrever de alguna manera es o que no los están buscando o que están ocultando datos en el resto de los países de Europa. Yo no diría ocultar, literalmente yo creo que no los están buscando. Italia desde hace un mes que empezó un control muy fuerte, porque una pareja de turistas chinos dio positivo. Desde ese entonces, ahí empezó toda la parafernalia tanto del gobierno como mediática, de decir, estamos al frente del coronavirus, hemos detectado 2 casos, están aislados, no va a suceder nada. Y claro, después cuando se desataron 50, 100, 200, 300 contagiados y empezaron los muertos, ahí cambió todo el panorama y el gobierno tuvo que decir, no, bueno, a ver, estábamos preparados y tal preparación nos hizo encontrar cientos de casos, pero el virus está instalado en toda Europa y tarde o temprano, bueno, de hecho Macron estuvo ayer en Nápoles y respaldó totalmente a Italia, dijo, pues no vamos a cerrar la frontera. Y un día más tarde aparecieron casos en Francia. Claro. Ahora, César, ¿cuáles son los controles que se están hoy haciendo? ¿Se toma la temperatura en los transportes públicos, en el metro, en los colectivos? ¿Hay algún tipo de control de ese tipo o no? No, en el transporte público en absoluto no hay ningún tipo de control. Ahí sí se nota un poquito más el uso de barbijos en la metro, pero luego no hay controles. Solo hay controles en el aeropuerto de Milano, en Malpensa. A todos los pasajeros, sean de fuera de la Unión Europea o de dentro, se les toma la temperatura. Y a la hora de ir a hacer las compras, ¿qué pasa en los supermercados? ¿Se están encontrando con faltantes? ¿La gente dentro de este pánico que vos nos comentabas bien al principio, fueron a abastecerse y a sobreestoquearse desde el comienzo? Sí, eso fue un poco lo que pasó. Al principio se declaró la alerta y con el miedo de una cuarentena prolongada, mucha gente fue al supermercado y a ver, acá en Italia no es tan normal como en Argentina esto de hacer una compra mensual. La gente va al supermercado todos los días, compra los productos frescos para la cena y ya. Con esta alarma del coronavirus fueron todos y compraron literalmente para un mes. Entonces por esto se vieron góndolas vacías. Pero hoy no hay ningún supermercado que tenga faltantes ni de productos, ni de alimentos, ni de productos de limpieza. Las góndolas están llenas porque básicamente Italia no es que importe los productos que comercializan en los supermercados, así que tras ese faltante de stock se reabasteció y hoy los productos están normalmente. Lo que pasa es que hay muy poca gente. Claro, claro. ¿Y se ve algún tipo de abuso en cuanto a los precios? Bueno, Milán de por sí es una ciudad cara, una de las más caras en Italia, pero no, los precios se mantienen. Digamos, la ausencia de barbijos, no hay barbijos en ninguna farmacia, así que yo creo que eso sería lo único que podría aumentar, pero como no hay, no te puedo decir. ¿El alcohol en gel no ha subido de precio? El alcohol en gel no, cuesta conseguirlo, existe, pero cuesta, no es algo que sea tan moneda corriente. Igual, por ejemplo, hay algunos bares que en la puerta tienen un dispenser grande de alcohol en gel y carteles que piden a todo aquel que entre que lo utilice. Claro. Ahora, César, se ha hablado también mucho de el estado de salud del Papa Francisco, del resfrío, que ya ha tenido que postergar un par de actividades por el resfrío este que le aqueja. ¿Qué se sabe con respecto a esto? Mira, te voy a ser sincero, en Italia las primeras planas están enfocadas en el norte de Italia y del Papa se habla muy poco, básicamente porque hay muy poca información oficial también. Lo único que se sabe es esto que decías vos, la cancelación de un evento ayer por un resfrío. Esta mañana celebró misa en Santa Marta.
esa es información oficial, y luego la información escueta dice que saludó a los presentes y nada más. Y mantuvo algunas reuniones en Santa Marta, que Santa Marta vendría a ser como la agenda privada del Claro. Papa. No llega a ser oficial, digamos, pero mantuvo algunas reuniones oficiales, no oficiales, sino algunas reuniones en Santa Marta, y no así oficiales. Bueno, pero que haya celebrado misa, que este dato que nos estás dando vos, Sí. es un dato que indica que su salud entonces está bien. Sí, sí. A ver, estamos en invierno, digo, puede estar Claro. tranquilamente resfriado y no tener nada que ver con otra enfermedad más grave. Claro. Bueno, lo que pasa que es parte de este pánico que vos pronunciabas al comienzo, ¿no? Que lo Sí, primero sí. que piensa ante un resfrío, piensa en el Papa Francisco y piensa en esto, en la posibilidad de que Sí. contraiga o no coronavirus. Por otra Exacto. parte, quería preguntarte esta alarma o esta urgencia que ha decretado el gobierno, ¿hasta cuándo será? Y si se espera algún tipo de comunicación oficial para ver si lo van a extender. La emergencia nacional decretada por el Sí. gobierno de Giuseppe Conte es de 6 meses. Es extensa, pero es una alerta diferente a la que rige en el norte, que mantiene a las escuelas cerradas. Eso es por tiempo indeterminado, pero algunas se la levantaron para el lunes y Lombardía está en discusión. La de Giuseppe Conte, de 6 meses, establece poder modificar el presupuesto y asignarlo a cuestiones de salud o incentivos a la producción y ese tipo de cosas. Eso sí es por 6 meses. Bien, y esto, y allí entonces no incluye ningún tipo de disposición con respecto a la apertura o cierre de comercios, a la cantidad de gente No. o aglomeraciones, o si se puede hacer o no un espectáculo. ¿Eso depende de cada uno? De cada región, porque Italia tiene un sistema administrativo que no depende del gobierno nacional, sino que cada región es autónoma, lo que generó algunos problemas a la hora del protocolo en salud. Por lo tanto, la emergencia nacional no concierne ninguna de estas cuestiones que las deciden las regiones. Ah, ok. Bueno, pero eso en cuanto a la salud, pero también con respecto a los comercios, digo, en cuanto a la salud y demás se manejan entonces es como un país federal, como aquí en Argentina, digo. Sí, sí. Los comercios, la propia región toma la decisión. Por ejemplo, hasta esta semana los comercios tenían que cerrar a las 6 de la tarde y luego no podían estar abiertos. Eso cambió esta semana, pero fue decisión de la Lombardía. El gobierno nacional no tuvo influencia y son decisiones que se van tomando día a día. No es que hay un plan de emergencia que dice, bueno, los comercios van a estar cerrados por X cantidad de tiempo. Esta semana dijeron, bueno, la situación mermó un poco y los comercios pueden abrir después de las 6 de la tarde. Hay algunas cuestiones mínimas, algunos detalles. Por ejemplo, en Italia es muy común tomar un café en la barra parado. Claro. Eso no se puede hacer por el momento. Hay que estar sentado en una mesa, no puede haber más de 4 personas, creo que dice la legislación, en la mesa. Pero eso lo decide cada región. Es muy interesante esto que estás contando, porque es típica la imagen de los italianos en la barra tomando su café, su espresso, su ristretto ahí rápidamente, todos juntos. Eso directamente está prohibido, hay una prohibición con respecto a esto. Acá en Milán sí, y me enteré cuando fui a desayunar, así que Mirá. sí. Sí, sí. Y ahí sí, cuando me preguntabas de los precios, no es que cobran más, pero hay una pequeña picardía porque sentarse cuesta un poco más caro que tomarlo en la barra. Así que finalmente te terminan cobrando un poco más caro. Claro. Y las mesas también entonces tienen que ser de poca gente, 4 personas como máximo. Sí. Sí, sí. Y en general, más allá de las prohibiciones, vos decías, bueno, ahora levantaron esta prohibición de horaria, ya se puede abrir después de las 6 de la tarde. ¿Qué pasa con el ciudadano en general? ¿Deciden salir, prefieren guardarse, están todavía con miedo? Sí. No, la verdad que yo veo mucha gente en la calle, se ve mucha gente en la calle que claro, termina de trabajar desde su casa y no quiere estar encerrada todo el tiempo en su casa. No se ven grupos de personas, no se ve gente reunida, pero van caminando, sí se usa mucho el auto, en el norte igual siempre se ha usado mucho el auto, se ven pocos peatones, pero por ejemplo en la Piazza del Duomo, no te digo que está lleno de gente, a ver, pero no está desértico. Claro. Se nota que hay una merma, se nota que hay mucha menos gente, pero no está desértico. Y ustedes que están tan acostumbrados a recibir tanto turismo, ¿hoy ven también esa merma en la calle? ¿No se cruzan con tanto turista? Sí, no nos cruzamos, perdón, no nos cruzamos con tantos turistas. Sí, de hecho, la poca gente que se ve es italiana. Cuesta encontrar un turista y claro, el que está acá
y le tocó un mal momento porque la Scala está cerrada, el Duomo estaba cerrado, va a estar Claro. cerrado hasta el lunes. No es el mejor momento para estar de turista en Italia, básicamente porque no se pueden ver muchos atractivos culturales, no por otra cosa. Claro, totalmente. César, ¿qué temperatura tienen en este momento allá? Y Aproximadamente, están digo. haciendo unos 7 grados más o menos. 7 grados, bueno, claro. Sí, El invierno también colabora con todo esto, ¿no? El frío colabora con todo esto. sí, sí. Sí, por eso hay cierta paranoia porque hace frío y Claro. alguno en la calle puede estornudar y sentirse mal y no necesariamente tiene que ser un caso de coronavirus. ¿Qué pasa con el periodismo allí mismo en Italia? Digo, uno ve cómo lo tratan o lo tratamos aquí de los ojos del mundo puestos en Italia, pero ¿qué pasa con el periodismo allí mismo en Italia? ¿También se trata de esta manera? ¿Están enojados por cómo se está tratando desde afuera? No, básicamente el periodismo al principio también hablaba solo de muertos. Bueno, en realidad esto se remonta a cuando todavía estaba en China el coronavirus. Cuando estaba Sí, solo en China era algo que a Occidente le pasaba por al lado, entonces había una cobertura más espectacular, si se quiere, en cuanto a show, digamos, show periodístico. sí. Una vez que llega a Italia, hay muertos, se enciende la alarma y empieza a haber un poco de alarmismo. Y ahora se pone el foco en la gente que se cura. Se actualiza el número de muertos como un dato anexo y el foco está en la gente que se cura, Claro, en el número de gente que se va curando. está bien. Han puesto el foco desde lo positivo en este caso. César, ha sido un Sí, placer hablar con vos. Muchísimas gracias. un gusto. Muchas gracias. Bien, lo dejamos que se vaya a abrigar, Hasta luego. César, que está ahí con 7 grados, hablándonos de la